Érase una vez todavía puede ser una frase muy poderosa. Desde siempre, las distintas culturas han utilizado las historias para transmitir su sabiduría. Hoy en día, las historias también se han incorporado a la comunicación empresarial, tanto en la interna como en la externa, para potenciar la venta, el liderazgo y la productividad. Sirven para empoderar, para transformar, para convencer. Es lo que conocemos como storytelling. José Luis García Marcano. Este texto lo encontré en una charla que me pareció muy útil para definir lo que se conoce como storytelling. Nosotros somos Fanfarria de Cuentos, Fabián en Cuento, y les damos la bienvenida a Narrar la Vida. Storytelling aplicado a la educación ambiental. Bienvenidos. En un pueblo que no está ni cerca ni lejos, había un hombre al que no le gustaba la noche. No le gustaba porque durante el día él podía tejer cestas, hacer sus labores, criar sus animales, cuidar su casa, pero durante la noche todo el mundo en el pueblo, no solo él, se tenían que quedar tristes sin hacer nada porque nada se veía. Entonces este hombre tuvo la idea de subir a la montaña más alta y dirigirse a la noche. Le preguntó que por qué cubría todo y ella le dijo que era así, que así debía ser, que ella cubría con su manto toda la luz que se quedaba atrás de ella. El hombre no lo pudo soportar. Bajó, pensó esa noche y a la siguiente subió nuevamente a la montaña y en la barriga de la noche, en el manto que cubría todo el cielo, introdujo un dedito, ¡tuc!, y lo sacó. Y por allí cayó un haz de luz y volvió a meter otro dedito aquí, allá y acullá, y la luz chorreó sobre todo. Incluso tuvo la idea y juntó las manos e hizo un agujero más grande. Y entró muchísima más luz. Desde entonces los humanos de día trabajan y de noche se reúnen a conversar en la plaza del pueblo o en la puerta de su casa, porque es muchísimo lo que se puede ver con la luz de las estrellas y de la luna. Pregunta: ¿por qué nos hipnotizan las historias, una narración? Antiguamente daban una explicación del origen de las cosas naturales. También porque se reciben desde el hemisferio derecho, que es un hemisferio que relaciona las cosas, que es mucho más plástico, no solo trabaja con ideas. Por otro lado, permite la expresión de las emociones, incluso todas juntas en un poco tiempo. Los cuentos reflejan lo inexplicable de los humanos, aquello que todavía no podemos darle un sentido pleno. Además, nos permite hacer conciencia, es decir, hacer visible en el consciente lo que está en el inconsciente para transformarnos. Y de este modo nos empoderan para transformarnos, para convencer a otros y en definitiva para crecer. Nah, eso es puro cuento, suelen decir. Pero, ¿cómo afectan las narraciones a los niños? En la primera infancia nombran la naturaleza y el propio cuerpo en su relación con ella. Además, familiarizan con muchas palabras. Esto es llamado conciencia fonológica, que es lo que prepara a los niños para la futura adquisición de la lectura. Ay, algo que me encanta: los reúne amorosamente a adultos y niños. E introduce a los niños en su propia cultura, sus hábitos, sus costumbres, sus referentes. Y algo importante: entrena la lentitud, que hoy es fundamental ante tanto dispositivo electrónico. Ah, por eso, los cuentos son solo para niños. ¿Las narraciones y los adultos qué? Pues para los adultos, los cuentos también son válidos porque renombran el mundo y el propio cuerpo. Amplían nuestra perspectiva sobre la naturaleza de las cosas. Nos llenan de palabras refrescantes. Invoca la memoria. Recordar, del latín recordis, es decir, volver a pasar por el corazón. Los cuentos cuestionan la cultura, nos hacen críticos. Reúne a la sociedad, porque sabe que nos puede unir bastante un chisme. Y entrenan la lentitud. La lentitud frente a tanta ansiedad laboral, porque las narraciones nos sitúan en el aquí y el ahora.
Narrar explora la conceptualidad del oral. Es un arte en sí mismo con total vigencia hoy en día. La narración es un acto de comunicación entre un emisor y un receptor enlazados por un mensaje que tiene la particularidad de que se termina de elaborar en el receptor. La cabeza del receptor termina de completar ese mensaje. Esa es la magia de la narración, que ha estado desde el principio de los tiempos, cuando la memoria era un acto coral, donde toda la comunidad contribuía, donde las narraciones no tenían un autor. Como se ha dicho, las narraciones sostenían los mitos, los ritos, el orden del mundo y también el entretenimiento y la educación, como en el caso de la famosa niña de la capa roja, de la que prácticamente todos hemos escuchado. Después de la aparición de la escritura, la memoria es más un acto individual, las narraciones también. Cada quien contribuye a su manera con el gran libro, pero las narraciones siguieron respondiendo a fórmulas acuñadas al principio de la humanidad para poder ser recordadas. A esto llamamos storytelling actualmente, a esas técnicas que tienen una continuidad hoy en día de lo oral a lo escrito, incluso a lo multimedia, el cine, la televisión, los comerciales, las series, el marketing e incluso la política, porque Obama basó su campaña vencedora en técnicas de storytelling. Nosotros, que queremos apoyar el cuidado de la naturaleza, también podremos hacerlo. Entonces, ¿qué debe tener un buen cuento? Sea comedia, charlas, conferencias, discursos comerciales, incluso chismes, debe tener lenguaje accesible, ser interesante, establecer una empatía, permitir sentirse identificado, mostrar un conflicto, haber personajes que se transforman, ser relevante para el público, ser auténtico, ofrecer alguna clase de aprendizaje y mostrar arquetipos, estereotipos o clichés. Pero debemos ir más allá. Ahora les pedimos un favor, que se tomen unos minutos para intentar recordar algunas de sus historias favoritas. Bien sea una película, una serie, una novela o un libro leído, un cuento leído, un libro infantil o incluso un comercial o una buena canción de esas que cuentan una historia. Y piensen en si los elementos que les hemos mencionado están presentes en ellas. Ahora bien, ¿qué es un cuento? Es una cuenta de cosas. Es un recuento de aventuras, peripecias o acontecimientos que le suceden a un protagonista o personaje. Esos acontecimientos suceden en un universo creíble para quien escucha. Lo que llaman pacto ficcional, ¿no? Sí, en ese universo creíble se puede contar prácticamente de todo. Los artistas del cuento, en cualquiera de sus formas, pueden expandir estas premisas increíblemente. ¿Me recuerdas el orden que tiene? Sí, tiene un orden, tiene un inicio, donde se explica cómo es el universo donde van a suceder las cosas. Ah, ya. Yo sé el segundo. El segundo se llama el nudo, donde se cuenta qué le pasa en ese mundo al personaje, ¿no? Sí, y está el desenlace, que es cómo quedó el mundo después de todo, cómo se transformó el personaje. Pero debemos ir aún más allá si queremos usar esta herramienta para nuestros fines. La educación ambiental. Juan Amarillo. Juan Amarillo trabaja y trabaja, rompe la piedra sudando la laja. Los Andes se parten con picos y palas, cantera de arena, montaña de aguas. El río Blanco se pone amarillo detrás de la casa de Juan Amarillo. El río Claro, volviéndose arena, poquito a poco se tiñe de pena. Ni pez guapucha, ni pez capitán, ya apenas vemos un gavilán. El río Blanco se pone amarillo detrás de la casa de Juan Amarillo. El audio anterior corresponde a mi libro de poemas para niños, Semillas del Agua, que va a aparecer en Colombia próximamente. Se titula Juan Amarillo. Trata el tema de la contaminación. El protagonista es un río y contiene una anécdota que nos informa poéticamente de lo sucedido y las especies involucradas. Se los muestro como ejemplo de un ejercicio de educación ambiental usando poesía
y elementos universales de las historias. Es importante recordar que cada género tiene su finalidad. No es lo mismo un cuento que una charla, que un discurso, que una visita guiada, ciertamente. Pero trasladar a distintos géneros los elementos que han hecho a las narraciones perdurar les da mayor potencia, emoción y sobre todo recordación. Vladimir Propp y Joseph Campbell han dicho que las historias más recordadas pasan inevitablemente por ciertos hitos y transformaciones paradigmáticas, y esto lo ha aprovechado mucho Hollywood. Aquí les hemos ido proporcionando algunos de los elementos de esa línea, pero no los podemos desarrollar detalladamente, así que les vamos a dejar un enlace. Nos interesa por los momentos es hacer ver que un conflicto relevante lanza al protagonista con el que sentimos empatía a una aventura interesante que debemos resolver con creatividad e ingenio. Les presentamos algunos conceptos para estructurar el storytelling. En el inicio se presenta un conflicto, a partir del cual pasan más cosas. Recordemos que más allá del conflicto como una mera confrontación, este puede ser tan íntimo como una decisión personal sobre comprar un producto contaminante o tan externo como luchar para sobrevivir a un incendio forestal. Debe ser relevante. Todo lo que inicia, termina. Es decir, todo lo que se presenta en el inicio debe resolverse de alguna manera en el desenlace. Pensemos en algunas películas donde esto es muy evidente, como El Lorax, por ejemplo, donde todos los personajes, situaciones e incluso objetos que aparecen al principio resultan al final siendo utilizados o resueltos. Progresión y digresión. Lo que hace avanzar la historia es progresión. En lo que se profundiza y se describe es digresión. Los giros o eventos imprevistos, esos son los que mantienen al público atento. El alivio cómico. Hay veces que la tensión es tan grande que requiere introducir algo de humor. Otras veces la situación en sí misma es risueña. Lo eterno y lo actual. Una misma obra puede contarse en el pasado o en el futuro, pues la estructura de que venimos hablando es la misma con distintos contextos. Para explicarme, les propongo recordar películas como Pocahontas y Avatar. ¿Encuentran alguna relación entre ellas? Se los dejamos de tarea. Como vemos, el arte de contar cuentos y el arte de la interpretación ambiental tienen mucho que ver en su forma de transmitir una información, que puede ser muy compleja, pero que puede hacerse inolvidable, placentera y relevante, muy distante de una clase formal de cualquier cosa. Parafraseando al profesor Carlos Lugo, el arte de la interpretación ambiental implica hablar desde la mirada de las experiencias personales, en tono cálido e incluso con momentos humorísticos acerca de fenómenos naturales y culturales, plantas y animales, para dar cuenta de algunos de sus pormenores científicos y así revelar su relación con los humanos y sensibilizar para su cuidado. La naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea, nos cuenta una historia. El problema es hacerla entendible y allí es donde el storytelling ofrece sus herramientas para estructurar y tematizar nuestro discurso. Contar un cuento y hacer interpretación ambiental se parecen mucho. El inicio en un ambiente determinado, un conflicto desarrollado mediante la información que se recoge de ese mismo ambiente, una o más transformaciones de los protagonistas, la resolución inesperada y el asombro permanente sostienen ambas actividades y permite hermanarlas. Ahora bien, la imaginación es un requisito necesario para ver historias en todas partes. Las historias nacen como la revelación de una relación inesperada y quizás nunca antes vista entre elementos que a veces consideras distantes, como en el cuento La Noche de las Estrellas de Douglas Gutiérrez, ediciones Ecaré, que narró Fabián antes. Esto es lo que llamamos
revelación poética. Para quienes quieran saber más de estos mecanismos que todos podemos desarrollar, les dejamos acá un libro genial que todos deben curiosear: La gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. Y ahora les proponemos a todas y todos, y en especial a nuestros queridos participantes del curso de interpretación ambiental que se desarrolla en las Corocoras, un juego. Contar en un audio de máximo 3 minutos la historia nunca antes contada del Araguaney. Será muy fácil, solo es dar una explicación inventada e ingeniosamente imaginaria de por qué alguna de las características del araguaney llegó a ser como es. Por ejemplo, porque su tronco es estrecho, porque su breve estatura, o porque el color de sus flores y la forma de trompeta que tiene, por qué de su breve floración, o cualquier otro detalle que hayan observado en nuestro queridísimo Tabebuia crisanta. Dejen volar su creatividad e imaginen con libertad de niños el porqué de la historia nunca antes contada del araguaney.